problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda mover. No hay tormenta que Dios no pueda calmar. No hay herida que Él no pueda sanar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te puede cargar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermana, que Él te puede cargar. Hijo, venid a mí, los agobiados, y descanso hallaréis en mí. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda mover. No hay tormenta que Dios no pueda calmar. No hay herida que Él no pueda sanar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te puede cargar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermana, que Él te puede cargar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te puede cargar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermana, que Él te puede cargar. Yo sé, mi hermano, que Él te puede cargar. Déjalo ahí. Shalom, estimada audiencia de nuestra comunidad cristiana, una nueva vida de Jesucristo, UNBJ. Nuevamente con todos ustedes en la predicación del día sábado, un tema que va a ser poderoso y una administración para todos nosotros. Y gracias por estar aquí nuevamente atentos a nuestros canales en YouTube, UNBJ
UNBJ Televisión y UNBJ Prédicas Proféticas, que es este canal. Las letras U significa una, N nueva, B vida, J Jesucristo. Así que bienvenidos, yo soy Patti Ramos, soy conferencista, predicadora de la palabra profética y teoterapeuta. Y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo ministrándonos en esta hora. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo maravilloso y gracias, Señor, por esta maravillosa audiencia quien nos acompaña en esta hora. Gracias por el don de la palabra, gracias por limpiar la atmósfera y aquietar los espíritus en la atmósfera. Ato todo hombre fuerte que se quiera levantar, toda oposición, todo distractor sea cancelado y cortado ahora mismo en el nombre de Yeshua HaMashiach, y declaro tu presencia y tu paz fluyendo y brillando en este lugar. Gracias, Señor, por este privilegio que me das de predicar tu palabra y que no sean mis propias palabras u opiniones, sino bajo la guía del Espíritu Santo que yo voy a enseñar para toda esta audiencia. Guíame con poder, con sabiduría, ciencia, conocimiento y revelación, palabra profética, y te doy gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Amén. Bueno, entonces a todos ustedes bienvenidos nuevamente, y hoy vamos a tener entonces este tema precioso que he traído para todos ustedes, y gracias a los nuevos suscriptores que nos han escrito desde muchas partes de Colombia, manifestando su amor y toda su atención para con los contenidos que nosotros creamos aquí. Y bueno, es un privilegio nuevamente estar en cámaras con todos ustedes. Ustedes saben que tuvimos un receso como de casi 2 meses donde estuvimos haciendo audios, y nuevamente el Espíritu Santo puso que ya era hora de aparecer nuevamente en la cámara porque la gente lo estaba pidiendo, que apareciéramos nuevamente grabando los videos, y así que bueno, bien. También quiero recordarles nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Alto Impacto Conferencias en Instagram, estamos como Facebook, Obra Primorosa Patti Ramos, Accesorios y Bijutería, que es todos los diseños de accesorios que ustedes ven que yo luzco. También estamos como Mujer de Dios Vuelve a Casa MDBC en YouTube y en Facebook. Estamos como Ezequiel Creatividad, UNBJ TV Patti Ramos, estamos como Predicaciones Pat Ramos, estamos en Facebook también, con todas estas redes sociales que estamos activadas en este momento para todos ustedes, y bueno, ahí nos pueden contactar. Bien, así que próximamente vienen nuevos cambios. Ustedes saben que nosotros constantemente estamos renovando, cambiando, trayendo nuevas cosas. Les recomiendo la sección de UNBJ TV o televisión, una sección que se llama Paseo Virtual. Allí se va a estrenar precisamente un contenido que está en estreno para el día 20 de abril a las precisamente se va a estrenar a las 10 de la mañana ese contenido de paseo virtual. Bien, entonces sin más vamos a dar lugar a la palabra de Dios. Hoy vamos a ver entonces las conexiones divinas. Ustedes saben que nosotros debemos pedirle a Dios que ponga a nuestro alrededor personas, conexiones divinas. Permíteme, yo le bajo un poco acá el sonido. Entonces, las conexiones divinas, hoy vamos a ver ese punto tan importante, porque yo sé que mucha gente no sabe bien a profundidad qué es tener una conexión divina, y en la Biblia quedó registrado muchos momentos de conexiones divinas entre muchas personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y nos vamos a centrar en una historia maravillosa que yo quiero compartir para todos ustedes de la Biblia, de cómo Dios une personas, las conecta. La conexión significa que Dios te pone a una persona, te conecta con esa persona, y esa persona te conecta con más personas. Se llaman conexiones. En el mundo normalmente se le dicen contactos, influencias, o se le llama tener, digamos, algunas personas claves, pero las conexiones divinas es de lo que vamos a hablar hoy. Que es una conexión, es cuando se conectan
algo que tiene fuerza con algo que tiene más fuerza. O sea, es decir, una conexión es exactamente cuando nosotros conectamos el celular a la fuente de energía y se conecta y se recarga la batería. Entonces hoy vamos a hablar acerca de Dios tiene un plan, y cuando Dios tiene un plan nos va a conectar en ese plan con esas personas que Él tiene dentro de ese plan. Así que me voy a ubicar bien por aquí para que todos ustedes estén ahí muy atentos. Entonces, la conexión divina se trata de enganchar, de conectar, de presentar. Una conexión también se trata de un propósito, un plan organizado por nuestro Abba Padre, que Él es experto en conectar a las personas, y a nuestras vidas han llegado muchas personas de bendición, y nosotros hemos sido de bendición para otras personas porque se llaman contactos divinos. Hoy vamos a mirar esta parte en Ruth capítulo 3. Vamos muy profundamente, no voy a entrar porque tengo mucho tema para desarrollar y no me quiero pasar el tiempo leyendo. Pero entonces nos vamos a centrar en Ruth capítulo 3. Booz trata bien a Ruth. Entonces vemos desde el primer capítulo de Ruth son 4 capítulos, y en el capítulo 3 de Ruth vemos que esta joven tenía una suegra. Esta joven Ruth había perdido a su esposo y ella quedó viuda, y su suegra también era viuda. Pero ellas se encontraron y quedaron conectadas en esa, digamos, en esa amistad y en esa alianza. La una con la otra se conectaron y comenzaron a fluir en un plan diseñado por Dios. Nosotros a veces estamos haciendo cosas y no sabemos por qué las estamos haciendo, y es Dios quien está conectándonos con ese plan, con esas personas, con esa ciudad, con ese país, con esas llamadas, con esos nuevos contactos, porque es Dios es el que conecta a las personas. Entonces hoy vamos a ver esta conexión entre Booz, Ruth y Noemí. Y esta conexión de esas 3 personas fue de mucha bendición. Si tú lees todos los capítulos desde el 1 hasta el capítulo 4, te vas a dar cuenta que hubo un plan diseñado por Dios para esas 2 mujeres viudas. Dios no las dejó avergonzadas, porque nosotros sabemos que Dios no avergüenza a las personas. Dios tiene un plan, siempre un plan A y un plan B. Si de pronto nosotros metemos la mano y dañamos el plan A, Él tiene un plan B para salvarnos y para darnos otra bendición. No será la misma que Él había planificado en el plan A, pero nos da un plan B para bendecirnos también. Entonces yo quiero que hoy entiendas que el mundo se mueve por conexiones divinas, y como vemos, las conexiones de internet son como flechas. El internet son como flechas que se disparan hacia todos los puntos del mundo entero, y las conexiones divinas también son como flechas que llegan a nuestra vida. Hay personas que han llegado por un espacio de tiempo y luego se van y desaparecen. Fueron conexiones de un tiempo. Hay conexiones que son de largo tiempo, se quedan para siempre en nuestra vida, y hay otras conexiones que son de mediano plazo, es decir, entonces está corto, mediano y largo plazo la conexión. Ya lo vimos entonces en el inicio, en la introducción, que la conexión es algo que nos va a conectar con el plan de Dios, alguien que nos va a ayudar a llegar hacia donde tenemos que llegar. Y estas conexiones divinas son muy importantes. Entonces, al estudiar la Biblia en Ruth, nos damos cuenta de que estas 2 mujeres fueron conectadas con Booz, y Booz fue conectado con Ruth para un matrimonio después. Así que todo fue perfecto, porque dentro de los planes de Dios todo lo que ocurre es perfecto. No ocurren cosas al azar, o como personas dicen que son casualidades. En la vida no existen las casualidades, existen los propósitos de Dios. Dios es el que realmente pone a las personas muchas veces,
Otras veces también tenemos un enemigo que nos trae personas que no son de bendición, que no son contactos divinos ni conexiones divinas, sino que son como piedras de tropiezo. Hoy yo me voy a centrar en las conexiones de Dios, en las personas que debemos empezar a orar, que nuestro Padre Celestial traiga a nuestro alrededor para que ellas cumplan un plan en nuestra vida. Entonces, conexión significa conectar, acercar, comunicar. Son tres cosas. Salmo 32:8, yo quiero que lo leamos. Voy a tomarme mi capuchino de vainilla. Entonces, vamos a mirar entonces estas conexiones divinas. Vamos al Salmo 32:8 y leamos qué dice la palabra de Dios. En el Salmo 32:8 dice puntualmente: tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar hay que ponerles rienda y freno. No seas tú como ellos. Entonces el punto clave es, tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, te voy a dar buenos consejos, voy a cuidar siempre de ti. Ese es el punto 32:8. Leí un poquito más, pero el 32:8 estará bien para este tema. Entonces, ¿quién nos instruye, quién nos guía, quién nos cuida? Es Dios. Él es el que nos guía, el que nos instruye, el que nos conecta, el que nos lleva, el que nos trae, el que pone a personas claves en nuestra vida. Y si tú haces un examen exhaustivo de todas las personas que han pasado por tu vida, te vas a dar cuenta que muchas de ellas fueron conexiones divinas que Dios puso por espacios de tiempo. Yo tengo muchísimos testimonios de mi vida personal en el área ministerial, que es el servicio para Dios. Dios ha puesto muchas conexiones en diferentes tiempos, personas que me ayudaran en muchas áreas. Al nivel laboral también Dios ha puesto muchas conexiones nuevas, personas que eran claves para determinadas cosas, para que yo cumpliera un plan determinado de parte de Dios. Entonces esas conexiones son importantes. Entonces en la historia de Ruth, puntualmente en la que nos vamos hoy a dedicar, vemos que esta joven quedó desamparada con su suegra y ellas dos estaban pasando fuertes crisis económicas, porque eran dos mujeres que tenían esposo, los dos murieron los esposos y ellas quedaron económicamente sin protección, quedaron descubiertas, quedaron desamparadas, quedaron como a la deriva sin saber hacia dónde iban a comenzar una nueva vida como mujeres viudas solas. Es complicado. Así que lo que hizo Dios fue guiar a Noemí, que era una mujer de sabiduría, guió a su nuera Ruth para que fuera a un campo a trabajar, y ahí Ruth conoció al hombre que más adelante sería el esposo para la vida de ella. Entonces nosotros tenemos que siempre discernir, significa diferenciar cuando algo viene de Dios, cuando algo no viene de Dios, cuando está Dios operando o está obrando en nuestras vidas para llevarnos hacia donde Él quiere que nosotros estemos. Muchas veces nos preguntamos, ¿yo por qué estoy en esta ciudad? ¿Por qué estoy en este país? ¿Por qué estoy en este sector? ¿Por qué estoy con estas personas? Muchas veces llegamos a lugares y no meditamos o no reflexionamos. No es meditación de yoga, no. Meditar también está en la Biblia, que se llama Selash. Selash significa tiempo para pensar o tiempo para meditar. Lo que pasa es que la meditación la pusieron en yoga, y ahora cuando nosotros los cristianos o creyentes hablamos de meditación, la gente piensa que estamos hablando de yoga, y no es así. Estamos hablando de tiempo para pensar, Selash. Entonces cuando nosotros estamos en ese Selash, que significa tiempo de pausa o tiempo para pensar, entonces ahí es donde entramos a pensar por qué está esta persona en mi vida, por qué gente llega y nos entrega llaves para que nosotros abramos unas puertas que son las que necesitamos abrir en ese determinado tiempo. Entonces, ¿qué es una conexión?
Una conexión es una llave, es una persona que te da una llave para que tú abras una puerta. Voy a poner un ejemplo. Llega una persona a mi vida y esa persona me instruye, me enseña, me cuida, me aporta, me suma conocimientos que yo necesito en ese momento de la palabra, o yo necesito que esa persona esté a mi lado porque esa persona me va a aportar sabiduría, me va a aportar conocimientos más profundos de la Biblia, me va a enseñar a cambiar en alguna área. Esa persona llegó a mi vida porque yo tengo que ver su comportamiento para yo moldear el mío. O sea, la conexión es muy importante porque las conexiones no se dan siempre, las conexiones son muy escasas, pero cuando llegan son de mucha bendición. Entonces hay que aprender a discernir. Por ejemplo, yo les voy a contar un testimonio. Recuerdo que cuando recién yo llegué a la ciudad de Bogotá, esa ciudad es inmensa, es 4 veces Medellín. Capuchino de vainilla. Y recuerdo que cuando llegué a Bogotá, yo no conocía nada. Ustedes saben que yo soy bastante arriesgada y que a mí me gusta avanzar y no ponerme un límite ni tener miedo de que cómo será que me va a ir, qué pasará si yo voy a un lugar nuevo. No, yo no tengo esos paradigmas ni esos bloqueos acá en mi mente, sino que yo me proyecto y si quiero hacer una cosa la hago y en determinado tiempo la ejecuto y no me da miedo los nuevos comienzos para nada. Y recuerdo que fui a Bogotá porque yo quería hacer una especialización de mis estudios y yo quería también, como ya lo dije en otras anteriores conferencias o prédicas, yo quería entrar directamente a la televisión para ser presentadora de televisión. Entonces recuerdo que yo tenía que viajar a Bogotá con ese propósito, estudiar y llegar a la televisión. Entonces recuerdo que llegué a esa ciudad sin conocer a nadie, sin ningún contacto. Me fui, como se dice, con una mente abierta de que algo iba a ocurrir positivamente. Yo siempre he sido una mujer que he trabajado en mis propios emprendimientos, soy autónoma de mi propio tiempo, soy empresaria, yo misma tengo mi tiempo para hacer los diseños de accesorios, tengo mi tiempo para dar conferencias en las empresas, yo manejo mi propio tiempo, yo manejo mis propios emprendimientos, no tengo jefe, yo soy mi propio jefe, entonces yo soy libre para ejecutar muchas cosas en el tiempo en que yo quisiera. Así que me fui con la mentalidad de que yo quería comenzar una nueva experiencia en esa ciudad, y así fue. Y recuerdo que conocí a una mujer, un contacto divino. Ella era de aquí, de la ciudad de Medellín, una mujer que tenía 2 profesiones, era contadora y administradora de empresas, cristiana también. Estaba muy metida ya en un ministerio. Cuando yo la conocí fue un contacto divino, porque Dios como que la puso en mi camino para que ella me ayudara a conocer la ciudad, a coger los transportes, cómo llegaba a ciertos lugares. Ella me ayudó muchísimo, muchísimo, fuimos amigas por mucho tiempo, hasta el día de hoy. Lo que pasa es que ahora ella ya está en otro país y perdimos la conexión, es decir, el contacto telefónico y demás, pero la amistad está intacta. Y recuerdo que ella me ayudó muchísimo, mucho tiempo, y luego cuando regresé a Medellín otra vez nos volvimos a conectar y fue otra vez esa misma mujer de bendición para mí en la ciudad de Medellín. Es decir, contactos divinos, como para que tengas una idea. Así. Y hay personas que son claves para nuestra vida, y por eso es que las amistades hay que atesorarlas, hay que respetarlas, hay que cuidarlas, porque esas amistades cuando llegan a nuestra vida son amistades que tienen que cumplir un proceso, tienen que cumplir un determinado plan de parte de Dios en nuestras vidas, porque son conexiones divinas. Cuando hablo de la conexión divina, estoy hablando de conexiones de Dios, porque no todas las amistades o personas que llegan a nuestra vida son conexiones divinas, sino que son personas que llegan y se van.
pero hay unas que son conexiones divinas. Entonces, Dios tiene un plan y Él nos acerca. Voy a poner otro ejemplo. Ustedes saben que a mí me gustan muchísimo los ejemplos. Déjame acá yo acerco un poquito una luz. Entonces, voy a poner otro ejemplo. Nosotros tenemos que ir a un país y resulta que el avión llega hasta determinado punto de un país y tienes que hacer un transbordo, una conexión para montarte a otro avión que te lleve hasta tu destino. Exactamente lo mismo, la conexión es que tú tienes que conocer a ciertas personas para que te acerquen a tu destino, a que cumplas el plan de Dios en tu vida. Entonces, hay personas que vienen a nuestra vida y son correctas, personas adecuadas, y ellas nos acercan a nuestro destino. Por ejemplo, esta mujer que yo conocí en Bogotá, ella me acercó a mi destino porque yo me quedé muchísimos años en esa ciudad estudiando y trabajando y cumpliendo mis metas y conociendo más la vida del ministerio. Fue un tiempo muy lindo en esa ciudad. Le doy la gloria a Dios que me permitió estar en esa ciudad, y mi familia estaba impactada conmigo porque decían que yo era muy valiente de vivir en una ciudad tan grande y nunca me perdí, porque ustedes saben que hay gente que se ha perdido en Bogotá porque es muy grande, pero yo nunca me perdí y viví mucho tiempo allí, estudié, trabajé, desarrollé el ministerio, desarrollé muchas actividades a nivel profesional. Es decir, fue de bendición y conocí a mucha gente que fue contactos divinos. Una de ellas, ahorita ya no la tengo tampoco en mis contactos porque ustedes saben que uno cambia de teléfonos, de números telefónicos y se mueve de casa a casa, entonces pierde contacto. Pero una de ellas, también la recuerdo con mucho cariño, una compañera de estudio. Cuando estuve estudiando en la Universidad Teológica, yo me gradué como teoterapeuta, teóloga pastoral para ser más exactos, y recuerdo que ella, compañera de trabajo y de estudio también, ella era chef y me enseñó a cocinar, me enseñó a preparar platos típicos colombianos porque yo no sabía casi cocinar. Yo cocinaba mucha comida americana, pero no sabía los platos típicos de Colombia, y ella fue un contacto divino que me enseñó a cocinar. Y pues para la gloria de Dios, la familia que tengo me dice que cocino muy rico y que preparo unos platos muy deliciosos, pero eso se lo debo a quien, a ese contacto divino que fue muy amorosa al enseñarme todo lo que ella como chef sabía. Entonces son contactos divinos. Otro contacto divino puede ser una persona que te presenta a otra, y esa otra te presenta a otra, y tú vas acrecentando tu nivel de contactos y te vas volviendo una persona que cada contacto te va acercando más hacia donde Dios te quiere llevar. Entonces siempre hay que discernir por qué personas llegan a nuestra vida, qué plan tienen que cumplir en nuestro camino. Pido a producciones que bajemos allá, que escucho un ruidito, gracias, y que estas personas sean de bendición para nosotros y nosotros ser de bendición para otras personas, porque nosotros también hemos sido de bendición, hemos sido un contacto divino en la vida de otras personas, porque nosotros los seres humanos debemos ser de bendición para otros, no de maldición para otros. Entonces la estrategia de Dios no es la misma del ser humano. El ser humano tiene un plan, Dios tiene otro. Tú tienes un plan hacia unas cosas, pero Dios tiene un plan más arriba. Es decir, algo que tal vez tú planificaste que querías viajar a determinado país, pero Dios tiene determinado que tú viajes a otro país muy diferente. Permíteme, que es que tengo un sonido acá como que está alto. Déjame acá remojar la palabra. Entonces, la estrategia de Dios
es muy diferente a nuestra estrategia, porque la estrategia de Dios es un plan bien tejido, bien elaborado, bien diseñado, perfecto. Nuestra estrategia falla, nuestra estrategia se arruina, nuestra estrategia a veces no sirve, no fluye, no funciona. Entonces por eso la Biblia dice, los planes que yo tengo para ustedes son planes de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Yo creo que estamos haciendo como mucho ruidito allá, yo estoy escuchando desde acá y ahí está el micrófono y de pronto va a quedar grabado todo eso, gracias. Entonces, siempre buscar cuál es el plan de Dios. Dios tiene el plan A y el plan B. Si el plan A nosotros lo dañamos, Él tiene un plan B. Pero si tú dañas el plan A, te tocará pasar un proceso duro, porque metiste tu mano y dañaste todo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Limpiarte, restaurarte, mover todo eso que afectó el plan A y más adelante darte el plan B, que no era el ideal, pero que por su misericordia te da otro plan, no el que él tenía, sino otro. Es como cuando uno, por ejemplo, se tiene que casar con alguien y uno se casa con la persona incorrecta y daña el plan A. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Pues tiene que hacer otro proceso muy diferente al que ya tenía planificado en el plan A, y nos tiene que pasar por una cantidad de situaciones para que nosotros podamos aprender que nosotros no podemos meter nuestra mano en las cosas de Dios, sino que debemos dejar que todo fluya como Dios lo determine, que así sea. Y cuando nosotros, por ejemplo, Dios te había puesto en tu corazón que Él tenía para ti a una pareja que Él te presentó, que Él te mostró desde el principio hasta casi el fin de que te casaste con otra persona, te lo mostró muy claramente que era la persona que Él había puesto en ti. ¿Por qué lo sentías? Porque esa persona estaba en tu mente y en tu corazón siempre, 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 hasta en tus sueños estaba la persona, siempre estaba en todo lo que tú hacías, estaba solo esa persona, no había nadie más. Y aunque tú te encarretaste con otra persona diferente, tu mente y tu corazón seguía estando con esa sola persona con la que pensabas, soñabas, que Dios te había mostrado, te la había presentado, y tú te fuiste y te casaste con la otra persona y dañaste el plan A y te pusiste a hacer otra cosa por acá. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Quitar esto de acá que no fue su voluntad, o sea, esto de acá, y darte otro espacio para que tú te restaures y entiendas que eso no era lo que Él quería para ti. Y más adelante puede ser que Él te da a otra persona, pero no era la que Él te tenía. Entonces nosotros mismos arruinamos nuestras conexiones divinas porque muchas veces no entendemos. Voy a poner un ejemplo. Dios tenía para la vida de Sansón a una mujer que no fuera filistea. La palabra filistea significa una mujer no creyente, impía, idólatra. Dios quería para Sansón una mujer temerosa de Dios, pero él nunca la quiso buscar. Él quiso buscar su otro plan, no quiso buscar el plan A de Dios, sino que quiso buscar lo de él, su propio plan. Y nosotros vemos que él se destruyó por esa situación. No esperó en la perfecta voluntad de Dios, pero vemos que, por ejemplo, María, la madre físicamente de Jesús, ella estaba en el plan A de Dios, o sea, en el plan perfecto de Dios, porque ella estaba conectada con José, que era la perfecta voluntad de Dios para María. Entonces, nosotros somos los que metemos la mano, dañamos todo. Por eso es que cuando una persona está cocinando un plato, y otra persona mete la mano dentro de esa preparación, o digamos si una persona está haciendo una sopa y la deja a la mitad y la otra persona termina la sopa no va a saber bien, porque dos manos la prepararon. Es mejor que una sola persona. Por eso los chefs, tengo entendido que ellos preparan un plato desde el comienzo hasta el final. ¿Para qué? Para que no se altere
como la idea del plato que se va a procesar, es así. Entonces muchas veces nosotros estamos en una estrategia humana, no en la divina, y muchas veces le echamos la culpa a Dios de muchos errores que hemos cometido y pensamos que es que Dios se equivocó o que porque Dios me castigó, y no fue que Dios ni se equivocó ni te castigó, simplemente que tú moviste el plan A, hiciste tu otro plan. Entonces Dios tiene que quitar el plan A y hacer el plan B, que no era lo perfecto de Él, pero por su misericordia nos da. Entonces es cuando nosotros pensamos así y personas llegan a esta conclusión, que es cuando dicen: yo conocí a una persona y yo sabía que era la que Dios tenía para mí, pero yo no quise atender esa palabra, o no quise atender ese diseño, no quise entender qué era lo que Dios estaba haciendo en mi vida, y lo que hice fue hacer otra cosa muy diferente a lo que Dios me estaba guiando. Y esas personas, cuando llegan a determinada edad, dicen: yo sé que desobedecí al plan que Dios tenía para mí y me equivoqué al tener a esta persona en mi vida cuando Dios me había mostrado que era la otra. Eso es muy delicado, y por eso yo hoy quiero hablar de esas conexiones divinas, porque yo conozco infinidad de parejas que se han casado fuera de la voluntad de Dios, y nos ha tocado pasar un proceso durísimo por habernos equivocado con esa elección, porque en el fondo sabíamos que Dios no nos estaba guiando por ahí, sino que nosotros de pronto, por no defraudar a la otra persona, por quedar bien con familias o por quedar bien con la sociedad, hacemos cosas, pero no es porque en nuestro corazón haya una convicción de que eso es lo que Dios nos está guiando. Los planes que yo tengo para ustedes son planes de bien y no de mal. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Nosotros tenemos ya un plan que Dios diseñó, de bien y de bendición para todos nosotros. Si tú te has equivocado, no es culpa del Eterno. No le eches la culpa a Dios de que si tú fallaste en una área fue porque Él te falló. Él nunca nos falla. Nosotros somos los que tomamos otras decisiones muy diferentes a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, más adelante es ahí cuando nos damos contra las paredes y pensamos que por qué no llegan a la bendición que Dios nos prometió. Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros algo o muchas cosas, y esas cosas, pasa el tiempo, pasan los años y no llegan, y nosotros pensamos: ¿qué pasa? ¿Por qué no llegan? Porque nosotros en alguna parte hicimos un plan nuestro y dañamos el plan de Dios. Entonces lo que era de Dios no se manifiesta. No es porque Dios no cumplió o porque Él se le olvidó, sino porque nosotros hicimos nuestra propia estrategia y dañamos la de Dios. Ejemplos bíblicos de conexiones divinas. José en Egipto. Esa es una conexión hermosa, porque démonos cuenta que parecía que esa esclavitud era como injusta, pero era que Dios lo estaba llevando directamente donde lo iba a poner a reinar como gobernante. Entonces, a veces hay cosas que nos parecen como locas y pensamos: esto, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿O por qué me ha sucedido tal situación dura? Porque Dios nos estaba llevando a una situación para sacarnos de alguna parte donde no debíamos estar y ponernos donde sí teníamos que estar. Entonces, aunque la situación de José fue al inicio dura, era necesario que, y de la única manera en que él hubiera podido entrar al palacio, hubiera sido como esclavo. Él no podía entrar de otra forma. Entonces Dios utilizó la esclavitud de 13 años, porque él llegó a los 17 años y fue gobernante a los 30. Entonces pasaron 13 años para que se materializara lo que él había soñado desde que era muy jovencito. Entonces, ¿qué hizo Dios? Puso toda una situación difícil y dura para llevar a José al palacio y ponerlo a donde lo iba a situar, donde lo iba a posesionar como gobernante de Egipto. Entonces fue una conexión divina que pasaran esos mercaderes, compradores de esclavos, por ahí justo donde él estaba metido en el pozo, y que se lo llevaran y lo pusieran ahí
para que más adelante él pudiera cumplir su plan. Entonces, hay cosas que nos parecen duras e injustas, como esa historia de José el soñador, que era realmente un profeta muy hermoso de Dios, muy obediente, porque él, pudiendo hacer lo malo, nunca lo hizo, siempre respetó a Dios. Entonces tenemos que resaltar todas esas cualidades. Y por ejemplo, cuando nosotros nos encontremos en una situación que aparentemente es dura, difícil e injusta, recordemos que esa situación más adelante nos va a llevar hacia donde Dios quiere que nosotros estemos posesionados o ubicados. Entonces, también Moisés y su suegro, Jetro, el viejito, el anciano, el suegro de Jetro, en estos días pensaba que tener un suegro, una suegra es una bendición. Mucha gente no quiere a los suegros ni a las suegras porque son difíciles. Y en estos días pensaba que de las dos personas que yo tuve como los papás de mis dos hijos, porque ustedes saben que yo tengo dos hijos y es muy importante decirlo, no tuve suegra. Y en uno fue un suegro y no estaba la suegra porque había muerto, y en el otro no había suegro ni suegra. Y yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no era la perfecta voluntad de esas relaciones. Porque cuando la perfecta voluntad es de Dios, es todo completo, la bendición. Entonces Moisés tenía a su suegro, Jetro, que era el papá de su esposa, y él fue y le ayudó. Dios los conectó en el desierto, llevó a Jetro hasta donde estaba Moisés, conectó esa amistad, conectó como esa sabiduría de este suegro con este que era el esposo de su hija, para guiarlo a que hiciera mejores decisiones administrativas con el ministerio que él estaba llevando, porque él tenía una sobrecarga de muchas cosas. Y el suegro, ¿qué hizo? Le dio una estrategia administrativa de cómo manejar un ministerio para que él no se desgastara. Fue una conexión divina, ese suegro sabio, porque nosotros sabemos que hay suegros y suegras que no tienen nada de sabiduría, ni nada de conocimiento de Dios, ni de la palabra de Dios. Entonces no son bendiciones esas personas muchas veces, porque antes de guiarnos, al contrario, nos desvían. Entonces, como para que tengas una idea. Moisés y la hija del faraón. Vemos que Moisés cayó en esas aguas del río Nilo, que era donde se bañaba la hija del faraón, y ella justamente estaba en esa hora, en ese momento donde Moisés estaba en la canastica, en las aguas. Todo fue una conexión de Dios. ¿Dios qué hizo? Metió a ese bebé en esa canastica, hizo que ella saliera a bañarse justo a esa hora y que la canastica pasara por donde ella se estaba bañando, y que ella lo viera y lo cogiera y lo quisiera y lo amara. Todo fue de Dios, una conexión divina, porque ella protegió la vida de Moisés, que más adelante sería el profeta que liberaría al pueblo de Dios de la esclavitud. Entonces también fue ella un contacto divino, una conexión divina para la vida de Moisés. Muchas veces pensamos, no, pero tienen que ser creyentes y convertidos. No, Dios puede utilizar personas creyentes y no creyentes para conectarnos con el propósito, porque vemos que en las dos conexiones de José con el faraón no era creyente, y la hija del faraón tampoco era creyente, pero ellos y ellas cumplieron una misión de conectar a estas personas con el destino que tendrían que cumplir más adelante. Vemos que Dios también envió a Jesucristo como una conexión entre Dios y nosotros. Les voy a explicar. Dios está arriba, nosotros estamos abajo. Aquí estaba el rico Lázaro y aquí estaba aquí estaba el rico y aquí estaba el pobre Lázaro. Cuando el rico murió fue al infierno, y cuando Lázaro murió fue al cielo. Lázaro miraba desde el cielo al rico, y el rico miraba a Lázaro desde el infierno. Y cuando el rico le dijo, ven,
como sígueme sirviendo aquí que yo soy rico y aunque esté en el infierno tú sígueme sirviendo, y no se puede, porque ni el que está arriba puede bajar ni el que está abajo puede subir. Entonces significa que, lo puse de manera ejemplar, pero por ejemplo, Dios, nosotros, el pecado hace se llama una brecha, abre como un abismo. Dios no puede estar donde hay pecado. Entonces la única forma de nosotros volver a Dios fue a través de Jesucristo, que se formó un puente entre Dios y nosotros, y Jesucristo en la mitad como un puente para conectarnos otra vez a Dios. Se llaman conexiones divinas. Entonces Jesucristo es una conexión con nosotros para llevarnos otra vez delante del Padre, como si no hubiéramos pecado, como recibiéndolo en nuestro corazón. En Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13, todos pueden ser salvos. Puedes leer esa oración, hacerla con todo tu corazón y pedirle a Dios que te liberte, que te salve, que te renueve, que te cambie, que te haga entender, como lo leímos en el Salmo 32:8, que nos instruya, que nos guíe, que nos cuide, que nos dirija por donde Él quiere que nosotros caminemos. Conexiones divinas. Hay conexiones laborales a nivel profesional, de trabajo. Conocemos personas que nos ayudan a que nuestro producto lo conozcan más personas. Por ejemplo, yo tengo mi línea de accesorios que yo diseño. Ustedes la pueden ver en Obra Primorosa Pati Ramos, accesorios bijutería en Facebook. Ahí pueden ver todos esos accesorios que están ahí. Yo los hago con mis propias manos, son diseños únicos, exclusivos. Yo trabajo en esos emprendimientos, trabajo haciendo mis propios accesorios y joyería para vender al público. Ese es un emprendimiento, pero yo he conocido personas que me conectan con más personas para que mi producto sea conocido a muchas partes. Entonces se llama una conexión a nivel laboral o a nivel profesional. Pero también yo doy conferencias de crecimiento personal, de reingeniería, de autoestima, de motivación, de servicio al cliente, de protocolo, etiqueta, glamour, imagen, belleza, además. Y personas que me conocen me presentan a más personas que están muy metidas en ese medio para que yo llegue a sus empresas y les dé capacitaciones a esas empresas. Entonces se llaman contactos, conexiones divinas laborales, de trabajo. También están las conexiones divinas con personas, que ya lo expliqué, son como ángeles que llegan a nuestra vida, nos ayudan por un tiempo y luego desaparecen como los ángeles, porque los ángeles también pueden presentarse en forma física en la vida de nosotros. En mi vida se han presentado muchos ángeles, sobre todo en Bogotá. Yo tengo muchas experiencias, conocí a mucha gente que me ayudó en determinado momento, personas que me ayudaron muchísimo, pero luego desaparecieron y nunca las volví a ver, y eran personas que Dios las había puesto en determinado momento para ayudarme en determinadas cosas que yo necesitaba muy urgente en ese momento. Entonces se llaman contactos divinos de personas, porque recordemos que los ángeles, ellos se pueden ver de forma física como una persona común y corriente, pero lo que hacen los ángeles de Jehová es ayudarnos. Ellos se pueden presentar en una situación muy adversa en forma física, nos ayudan a salir de esa situación y luego se van y desaparecen. Eso puede ocurrir, y eso me ha ocurrido a mí, personas que han llegado y me ayudan en una determinada cosa y luego desaparecieron, nunca las volví a ver más. Contactos divinos con el ministerio, entonces personas que nos ayudan con que nosotros aprendamos determinadas cosas, determinados, digamos, que nos preparemos en determinadas cosas a nivel del servicio a Dios, que conozcamos más palabra, que lleguemos a adquirir más sabiduría. En mi vida también han llegado muchas personas sabias, han llegado muchas personas de mucha sabiduría divina, y Dios las ha puesto para que me enseñen, porque quizá yo me creía que sabía todo, pero al estar con una persona que sabe de verdad mucho más, me di cuenta que yo realmente no sabía tanto, y esa persona lo que hizo fue que con su ejemplo, sus palabras, sus consejos me ayudó a cambiar
y a profundizar, a ser más madura en muchas áreas. Entonces son contactos divinos a nivel del ministerio. ¿Qué es el ministerio? Todo lo que es servicio a Dios. También una conexión divina con una pareja. La pareja, o sea, más linda es la que Dios te presenta. Que nadie tenga que decir, ustedes se conocen por mí, ustedes se casaron porque yo los presenté, bueno, que nadie se atribuya ese poder de decir es que por mí ustedes, no, sino que Dios, tú vas por una calle y la otra persona va por la otra calle y ustedes se pueden encontrar o nos hemos podido encontrar con una persona y Dios mismo nos la presenta. Esa conexión divina que es para un matrimonio y es para toda la vida y uno lo siente, uno siente que ahí hay algo que es muy poderoso, fuerte y muy diferente a todas las demás relaciones o personas que uno haya conocido. Cuando es algo de Dios es muy limpia, la relación es muy pura, es como algo que no tiene defecto. La relación fluye con mucha perfección porque está Dios ahí en medio de la situación. Y Dios es el que presenta a las parejas. Realmente démonos cuenta cuando Rebeca e Isaac, cuando Rebeca llegó a la vida de Isaac, eso fue un contacto divino, porque ni él la conocía ni ella lo conocía a él, pero la conexión fue inmediata cuando se vieron a los ojos, quedaron, como se dice, flechadísimos, enamoradísimos, y eso fue como se dice, un golpe certero de que esa era la persona y ya no había más que buscar. Esas son conexiones divinas con la persona que Dios te pone. Yo no estoy de acuerdo, pero respeto al que lo haga. Chatear buscando pareja a mí no me parece. De hecho, yo tengo amistades, mujeres, que hace unos días estábamos conversando cualquier cantidad de cosas de mujeres y de repente pues empezaron a hablar de estos contactos, de estas redes, de estos chats, de estos websites de parejas y muchas de ellas estaban en esa búsqueda y bueno, cada una contaba su experiencia, que habían conocido varias personas, que las habían desilusionado, otras que sí funcionaron pero que luego se acabó y demás. Entonces me decían, Pati, busca tu pareja ahí hay mucha gente de muchos países. No, porque eso sería yo autoengañarme. Yo tengo una claridad muy, muy profunda en cuanto a lo de la pareja, porque yo ya maduré en esa área y yo sé que la pareja que Dios le tiene a uno no hay que buscarla. Esa persona va a llegar y esa persona Dios la va a poner en cualquier momento de la manera más tranquila, sin buscar nada. Esa persona va a estar ahí y no hay que buscar. Yo pues, personas dirán, sí, Pati, y otra gente dice, no, ayúdate que yo te ayudaré, y es que hay que darle una manito a Dios y hay que ayudarle a Dios. No, cuando Dios te da algo, Él no necesita ayuda, Él no necesita nuestra ayuda. Por eso yo te digo, el plan A, que es de Dios, lo arruinamos nosotros por nuestros otros planes y después nos damos contra las paredes y preguntamos, pero esta persona, ¿por qué llegó a mi vida? Porque tú la buscaste. Entonces yo no me quiero llevar una decepción de buscar donde no se me ha perdido lo que Dios no me dice que yo busque. Dios no me está guiando a que yo busque a nadie. Dios no me está conduciendo hacia el website de parejas. Entonces estas mujeres, sí, ahí conoces a mucha gente y bueno, todas ellas están muy encarretadas con ese tema, pero ese no es mi estilo, porque si yo entro en ese juego, yo me traicionaría a mí misma, porque yo sé que eso no es de Dios y esa manera no es la de Dios. Aunque hay páginas cristianas de solteros y solteras cristianas, pero dentro de esas páginas cristianas hay muchos no cristianos que lo que hacen es jugar con los cristianos y las cristianas y dañarles el corazón. Entonces es un arma de doble filo. Entonces yo protejo mi corazón. Entonces, conexiones divinas. Entonces, por ejemplo, tú estás comiéndote un helado y llega una persona que también va a comer un helado
y de repente esa persona es la que Dios tiene para ti, y a través de una mirada, una palabra, hay una convicción en él, en ella, tan fuerte, es algo tan profundo que uno sabe que no se puede engañar, porque eso está ahí, eso está metido muy profundamente y uno sabe que eso es fuerte. Y cuando uno no hace caso a esa voz, a esa fuerza, a esa convicción, uno sigue su camino, el uno se va, la otra persona se va, siguen sus caminos, pero ese recuerdo de esa persona va a quedar para siempre, porque es algo que es único y es un impacto que no se va de la vida de uno, aunque pasen los días, los meses y los años, eso sigue ahí, intacto. Es como cuando nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, aunque nosotros nos vayamos a hacer otras cosas que no son de Dios, el llamado está ahí muy fuerte, latente, poderoso, y fuertemente siempre está el llamado, porque eso es de Dios. Todo lo que es de Dios es constante, sigue, permanece, no es que un día sí, otro día no, sino que sigue, permanece, se queda ahí, porque Dios es estable. Él no es un día sí, día no, sí, no, no. Él lo que dice que sí es sí. Y cuando Él dice no, es no. Y hay personas que llegan a nuestra vida y Dios dice no. No quiero que tengas nada que ver con esa persona. Y cuando Dios dice no, es no. Y aunque tú digas que sí, Dios te dice no. Entonces esa es una claridad. Entonces los contactos divinos son, por ejemplo, en amistades, Dios nos dice, con esta persona no quiero que tengas ningún tipo de relación de amistad. Dios nos dice a veces, con esta persona quiero que camines un tiempo. Otras veces Dios nos dice, te puse a esta persona para que te ayude a ser más sabia. Otras veces Dios nos pone una persona y dice, esta persona es la que te va a llevar a descubrir el verdadero amor, un amor diferente al que tú conocías como amor de pareja, ¿sí? Esas se llaman las conexiones divinas, y hoy te quiero decir a ti que nosotros tenemos que orar por esas conexiones divinas, que lleguen a nuestra vida y que sean conexiones que permanezcan para siempre o por el momento que Dios las tenga. Orar por muchos contactos divinos en este tiempo, para que esas personas, nosotros seamos de bendición para ellas y ellas para nosotros. Porque esas conexiones divinas, recuerda lo del aeropuerto, el avión llega hasta aquí, tienes que coger otro avión para que te lleve a tu destino. Las conexiones son que si no la coges la pierdes. Si tú llegas al aeropuerto y llegas tarde o te vas a hacer otras cosas, pierdes tu avión, no puedes llegar a tu destino. Es lo mismo. Tenemos que aprender a orar, que Dios ponga los contactos divinos. Yo le oro al Señor en esta hora que ponga contactos divinos, personas nuevas, que me ayuden y me acerquen al plan A que Él tiene conmigo y con mis hijos, y que yo pueda cumplir y mis hijos puedan cumplir y mi familia pueda cumplir el plan A. El plan A es el perfecto plan de Dios. Cuando hay un plan B es porque se dañó el plan A. Entonces, que siempre recuerdes que Dios tiene para ti y para mí una agenda con unos planes, y esa agenda Él la quiere desarrollar. Pero ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces metemos la mano en el plan A y lo dañamos. Y después decimos, ay, pero Dios me castigó, Dios no me cumplió, Dios me incumplió. No, tú dañaste el plan. Yo lo digo por experiencia personal. Dios siempre ha tenido una agenda conmigo. Yo lo sé. Simplemente que muchas veces uno, por la inexperiencia, por la inmadurez, por consejo de otra amiga que no era una buena amiga, porque uno como que pierde a veces se le nubla como el sentido y uno como que se desorienta. Eso nos ha pasado a todos, no solamente a mí, a todos ustedes también. Y hemos hecho cosas que no eran de Dios. Hemos hecho negocios, nos hemos aliado con personas, hemos hecho viajes que no eran la perfecta voluntad de Dios, hemos tomado decisiones fuera del plan de Dios y demás, y nos hemos equivocado. Pero ¿por qué viene esta prédica de las conexiones divinas? Porque yo sé que mucha gente en esta hora está esperando el plan A de Dios y está esperando que se ejecute el plan A, pero te doy un consejo y esto viene para todos. No metas la mano en el plan de Dios. Te voy a contar un testimonio para finalizar. Esta es una mujer que yo creo que si ella escucha esta prédica sabe que es ella.
En algún momento ella se fue de Colombia. Y ella me dijo, Patti, yo llegué sin nada a ese país. Sin dinero, sin amistades, sin contactos, sin nada. Por fe, porque Dios le habló, le dio una palabra de que la llevaría y que allá Él la prosperaría en ese lugar, en ese país donde ella estuviera. Ella cuando llegó allá le tocó sufrir demasiado porque era como lo que yo te cuento cuando llegué a Bogotá. Yo no tenía a nadie, no conocía a nadie, yo llegué desde cero a abrir un camino nuevo. Ella también llegó a abrir un camino nuevo porque Dios la llevó para sanar su corazón. Y ella me comenta que durante sus temporadas que estaba sin empleo, sin comida, sola, sin los hijos, porque ella se tuvo que ir sola a dejar sus hijos para ir a abrir un camino y luego llevárselos. Y ella me decía, Patti, un día me senté en un parque y yo le hablé a Dios así, le dije, Dios, necesito una respuesta hoy, porque ella ya estaba, como se dice, en la última fase económicamente, estaba sin plata, sin un solo peso, con hambre, es decir, desempleada porque se le había acabado el empleo y tenía que pagar su arriendo, comida, además, y ella se quedó en una prueba económica muy fuerte, y ella se sentó en un parque y ella me cuenta que ella le dijo, no me muevo de esta silla hasta que tú no traigas un contacto divino para mi vida. Y ella me dice que ella se quedó horas en ese parque esperando una respuesta de Dios, y ella retó a Dios y le dijo, no me muevo de aquí hasta que tú no traigas un contacto divino, una respuesta para mi vida. Y ella me cuenta que llegó una persona, habló con ella, le ofreció trabajo, o sea, fue una respuesta de Dios. ¿Pero por qué? Porque ella esperó en el plan de Dios, y hoy en día es una mujer próspera, demasiado próspera. Dios se glorificó en la vida de ella, en la vida de sus hijos, y ella es una mujer que puede dar un testimonio de que ella llegó en ceros y ahora es una mujer bendecida, prosperada en todas las áreas por Dios. Esos son los contactos divinos, cuando llegamos al lugar correcto, con la persona correcta y esperamos en el plan de Dios y no movemos nuestra mano para dañarlo, sino que esperemos, porque cuando Dios hace que su plan se ejecute y se desarrolle es perfecto, no nos va a añadir tristeza, no nos va a añadir desilusión, y ese plan va a ser una bendición para nuestras vidas. Hoy hemos hablado los contactos divinos, las conexiones divinas. Estamos hablando en Ruth capítulo 3, léete todo ese capítulo desde el 1 hasta el 4, que son muy lindos esos capítulos. Y también hablamos de Salmo 32:8, donde Dios nos dice que Él nos va a guiar, nos va a instruir, nos va a enseñar por dónde debemos caminar. Yo soy Patti Ramos, de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo UNBJ. Hablo para ti en esta hora, en la prédica del día sábado, las conexiones divinas, y espero verte en una próxima oportunidad. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, y le pedimos al camarógrafo